Y ahora, bueno. ¿Y ahí pasó un power? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y bueno, así como eso, a veces viene con cualquier otro análisis de 510 del sistema. Mira, tengo una diabetes descompensada. No definen ninguno de los criterios clínicos para hacer diagnóstico de diabetes descompensada. Y tampoco a veces ni siquiera interrogaron ni buscaron, simplemente vieron 480 o 510 de glucemia y ya hicieron el diagnóstico, ¿no? Sabiendo que o es un estado hipermolar o es un cetoacidosis, cualquiera de las dos descompensaciones diabéticas que cursan con glucemias elevadas. Bueno, esto ya habíamos hablado los otros días, de la importancia de la concentración de la constante, digamos, de concentración de hidrogeniones, de que también los pacientes críticos, fundamentalmente, y las indicaciones son los pacientes que tienen de solicitud, son todos los pacientes que tienen disfunción orgánica múltiple, pacientes críticos, graves, ¿no? Los que tienen trastorno hemodinámico, sospecha de sepsis, ¿no? Y todas las insuficiencias orgánicas. También, bueno, generalmente habíamos hablado que es la gasometría arterial, sangre de gases, el análisis de gases en sangre arterial, y los valores normales son una PSO de 35-45 o una PaO2 de por arriba de 85 milímetros de mercurio, ¿no? Un bicarbonato que anda entre 24 más o menos 2, es decir, entre 22 y 26, con una saturación de oxígeno por arriba del 95%. Por supuesto que esto se mantiene todo, y a su vez si hay alguna alteración en mecanismos miostáticos, Buffer, pulmonares y renales fundamentalmente en el sistema Buffer que nosotros estudiamos y que tiene más movilidad desde el punto de vista orgánico y que se puede objetivar en el laboratorio, ¿no? Los Buffer son intra y extracelulares, pulmonares, fundamentalmente relacionados ¿no? con el parámetro de ventilación ocular, que es la CO2, y los riñones que regula excretando o reteniendo ácidos y bases. Bueno, acuérdense ustedes que el metabolismo celular produce ácidos fundamentalmente, la concentración de hidrogeniones se expresa en pH, ¿no? Menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, igual a 740, más o menos 0,05, es decir que el pH normal es de 7,45 a 7,35. También habíamos hablado en su oportunidad, en la primera charla, si no me equivoco, que el pH era igual al pK más el logaritmo de la concentración de base con la concentración de ácido. Esto, la concentración de base es el bicarbonato y de ácido es el ácido carbónico, ¿no? Que la relación es 20 en 1. Esta es la relación. También habíamos dicho que este valor de pH no es un valor absoluto, sino que depende de la concentración de estos dos componentes, del bicarbonato y el ácido carbónico, expresado el ácido carbónico en valor de CO2, de PaCO2 por 0,003, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que mantenerse. Si mantiene esta relación 20 en 1, el valor de pH va a estar o se acerca siempre a lo normal. Y esta es la función, digamos, de los bajos. Bueno, también habíamos hablado de que las alteraciones ácido-básicas pueden ser acidosis o alcalosis, de acuerdo al valor del pH, menos 35 es acidosis, o acidemia, mejor dicho, por arriba de 745, alcalemia. ¿No? Pueden ser, de acuerdo a nuestra fórmula, pueden ser alteraciones metabólicas o respiratorias o alteraciones mixtas. Bueno, los trastornos primarios respiratorios siempre tienen que ver con digamos, con la eliminación de la CO2, ¿no? Y sobre todo, si hablamos de acidemia, por una excreción deficiente de CO2 por ventilación inadecuada. También esto habíamos hablado. Las causas habíamos hablado, rápidamente vamos a pasar acá,
¿no? La acidosis respiratoria aguda, digamos, valor pH por debajo de 7,35, PSO2 por arriba de 45, y habitualmente estaba relacionado con la ventilación inadecuada, disminuye la eliminación de la PSO2, ¿no? Pero esto también siempre lleva cierto grado de eliminación de la PaO2, aumento de la concentración inspirada de CO2, o produce, libera, digamos, produce hipercapnia fundamentalmente. Esto aumenta el ácido carbónico circulante, y fíjense ustedes que aumenta el denominador de la ecuación, aumenta el denominador, o sea que la relación no es más 20-1, ¿no? En este caso, siempre, acuérdense ustedes que esto tiene que cambiar también para que se mantenga la relación, y eso es lo que nosotros denominamos, ¿no? Que esta es la relación que tenemos. Si aumenta el de abajo, tiene que aumentar el de arriba. El de abajo es el CO2 y tiene que aumentar el bicarbonato. Eso también hemos conversado al punto de vista de las compensaciones. Entonces vamos a pasar rápidamente esto que tiene que ver con las alteraciones, la alcalosis respiratoria también, y es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hablando de la eliminación de la CO2 fundamentalmente, ¿no? Un aumento de la eliminación de la CO2 con disminución de la CO2 y aumento del pH. También los componentes respiratorios tenían digamos así, que dos etapas evolutivas, si se quieren, que es la acidosis o alcalosis respiratoria aguda o crónica. Las agudas eran mucho menos compensadas que las alteraciones crónicas. Bueno, también habíamos quedado nosotros en esa oportunidad, también creo que habíamos hablado de las manifestaciones clínicas, de la alcalosis metabólica, de la alcalosis respiratoria, y bueno, en algunas circunstancias, la alcalosis respiratoria crónica, personas que viven en altura. Y ahora vamos a comenzar a hablar de los trastornos metabólicos ácido-base, que viene después de esto, no sé, acá. Bueno, esto es fundamentalmente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de cómo teníamos que hacer nuestro análisis pH arterial? Menos de 740 o más de 740 sería de 735, más de 745, para hacer estricto, digamos, con nuestro concepto. Y a partir de ahí, acidosis puede ser respiratoria o metabólica, lo mismo que la alcalosis respiratoria o metabólica. Cualquiera de ellos, de acuerdo a cuál es la alteración primaria o el cambio primario que justifique el valor de pH. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. También habíamos dicho que los cambios primarios, cuando son respiratorios, los valores de CO2 van en contra del valor del pH. Es decir, si hay una disminución del pH, o sea, una acidemia, y el problema es respiratorio, tiene que haber un aumento de la CO2, ¿no? Y la compensación sería un aumento del bicarbonato. De acuerdo, si es agudo, ¿no? El aumento de la PCO2, si es de 40 a 60, tenemos que tiene 20 milímetros de mercurio por arriba del valor normal. Y acuérdense ustedes que en la acidosis respiratoria aguda el bicarbonato aumentaba hasta 1.2 por cada 10 miliequivalentes litros, por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2. Aumentaba 1.2 hasta 1.2, algunos dicen hasta 2 miliequivalentes litros. O sea que si hay 20, aumentó 2, aumentó. Si hay 60, aumentó 2 veces 10. Y 2 veces 10 por 1.2 serían 3 como mucho. El carbonato tendría que estar entre 28 y 29 aproximadamente para decir que es una acidosis respiratoria aguda, ¿verdad? Después la clínica nos va a decir esto pasado las 6 a 24 horas, algunos hablan un poquito más, pero bueno, después de las 6 horas ya comienza a retener más bicarbonato el riñón, y a partir de ahí comienzan, y cuando pasó las 24 horas ya podemos decir que hay una acidosis respiratoria crónica. A partir de ahí, el valor de bicarbonato, para hablar de compensación, podemos decir que por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de PCO2, el valor
de bicarbonato tiene que aumentar por cada 10 hasta 4 a 5 miliequivalentes litros. O sea que puede aumentar mucho más, y esto hace que los valores de pH se compensen mucho mejor en los problemas respiratorios crónicos. También son más fáciles en los trastornos respiratorios crónicos, son más fáciles de que aparezcan alteraciones mixtas, ¿no? O alteraciones ácido-básicas de dos componentes, ¿no? Bueno, también habíamos conversado en esa oportunidad de los límites de las compensaciones. Por ejemplo, en la acidosis metabólica, fíjense ustedes, el valor de PCO2, por más disminuido que esté el bicarbonato, ¿no? Nunca va a estar por debajo de 15 miliequivalentes litros, ¿no? Algunos también dijimos que algunos hablan de 12, y también en algunos lugares he leído 10 milímetros de mercurio. Así que la acidosis respiratoria, la PCO2 nunca va a estar por debajo de 12 milímetros de mercurio, ¿no? En la alcalosis metabólica, la PCO2 nunca va a subir, y es muy difícil que supere por arriba de 55 milímetros de mercurio, porque, digamos, siempre con pulmón normal, porque ahí acuérdense ustedes que por arriba de 55 milímetros de mercurio de PCO2, la PO2 comienza a ser uno de los factores determinantes. También en la acidosis respiratoria aguda, el valor de bicarbonato nunca debe superar en agudo los 30, algunos dicen hasta 32 miliequivalentes litros, es decir, eso hay que tener presente, ¿no? Y lo mismo que en la acidosis respiratoria crónica, nunca suele superar 45 miliequivalentes. Siempre uno ve por ahí bicarbonato un poco más elevado. Estos son los límites de las compensaciones que habíamos charlado también en su oportunidad la semana anterior, cuando hablábamos de los problemas, digamos, lo básico de alteraciones ácido-básicas. Bueno, nosotros cuando estudiamos un análisis de gases en sangre, nosotros evaluamos algunos componentes, y esos componentes que son, todos son digamos, son sustancias que tienen su carga positiva o negativa, son aniones o cationes, ¿no? Esto, como todo en nuestra fisiología, tiene que estar equilibrado, tiene que haber un valor entre los dos que tiene que ser cero. Es decir, entre el valor del sodio, el cloro y el bicarbonato, el sodio, que es de carga positiva, el cloro y el bicarbonato son de carga negativa, tendrían que ser iguales, que son lo que nosotros medimos en el análisis de gases en sangre. Pero resulta que cuando nosotros hacemos la suma algebraica entre los aniones y los cationes, resulta que nos damos cuenta de que hay una parte que supera, el valor del sodio supera al valor del cloro y del bicarbonato, ¿no? Supera el 10, 12 miliequivalentes litros. A eso que está de más se llama anión gamma, ¿no? O brecha aniónica. Y esta brecha aniónica es producida, digamos, por algunos ácidos que no se miden. Justamente son los ácidos que no se miden, que son algunas proteínas, albúminas, sulfatos, fosfatos, ácidos orgánicos, ácidos lácticos, cetoácidos, etc. Es decir, los GAP son los aniones que no se miden, ¿no? El anión GAP es igual a sodio menos bicarbonato más cloro. El valor normal es de 10 más o menos 2 miliequivalentes litros, que son los aniones que no se miden, ¿no? Por supuesto que hay que tener presente siempre, esto es con un pH y una concentración de proteínas normales. Las proteínas plasmáticas, acuérdense ustedes, uno de los principales constituyentes del GAP, varían su carga de acuerdo con el pH y su concentración plasmática, por lo que se debe realizar algunas correcciones cuando hay alteraciones de las proteínas, ¿no? Si hay una albúmina de 2,2, el GAP no va a ser 10, tiene que ser GAP real un poco menos.
Bueno, de todas formas, no vamos a complicarnos mucho ahí, sino que vamos a comenzar a hablar de las acidosis metabólicas. Y acá seguramente vamos a introducir la utilidad de conocer el anión gamma. Bueno, la acidosis metabólica se define como un disturbio ácido-base caracterizado por una disminución primaria del bicarbonato plasmático. Y también nosotros habíamos dicho, en charla anterior, que cuando las alteraciones, habíamos dicho que las alteraciones respiratorias, la PCO2 va distinto y va en un movimiento y un orden distinto del valor del pH. Si el pH de la CO2 eleva, el pH baja. Y al revés, si la PCO2 baja, el pH sube. Mientras que con los trastornos metabólicos va en el mismo sentido. Es decir, la acidosis metabólica es disminución primaria del bicarbonato plasmático, disminución del pH arterial. Tiene que haber una hiperventilación compensadora con disminución de la PCO2. Esto es clave desde el punto de vista de la interpretación de un trastorno ácido-básico. También habíamos charlado en la clase anterior que, por ejemplo, no existen las alteraciones ácido-básicas no compensadas desde el punto de vista de la interpretación clínica y médica. ¿Por qué? Porque el mecanismo de compensación fisiológicamente tiene que existir. Si el mecanismo de compensación no aparece desde el punto de vista del análisis en el laboratorio, significa que hay otro trastorno. Es decir, no puede haber, por ejemplo, un pH por debajo de 7, 7,35, pH 7,25, con un bicarbonato de 20, con una PCO2 normal, y que sea una acidosis metabólica no compensada. Si la PCO2 normal es porque el aparato respiratorio tiene una alteración que no permite ventilar, aumentar la ventilación y bajar la PCO2. Entonces ya es una acidosis mixta. Esto es, como concepto les tiene que quedar siempre presente. Lo mismo para lo metabólico y lo mismo cuando hablamos de operaciones primarias. Entonces, la respuesta fisiológica a la sobrecarga de ácidos, bueno, está una motivación extracelular, una motivación intracelular y ósea, compensación respiratoria y excreción renal y la sobrecarga de hidrógeno. La acidosis metabólica, como causa, pueden tener una producción de ácidos en exceso, pérdida de bicarbonato o disminución de excreción de los ácidos que se producen. Bueno, habitualmente, producción de ácido en exceso, conocemos la cetoacidosis diabética, conocemos la acidosis láctica, conocemos ¿qué otra acidosis? No, la acidosis láctica ABC, cualquiera de ellas, ¿no? En las cuales se producen ácidos en exceso. Y pérdida de bicarbonato en la ATR, fundamentalmente. Y la disminución de la excreción en los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Respecto a las causas, entonces, producción de ácido en exceso, la capacidad del riñón para supresión y de regenerar bicarbonato, pérdida de bicarbonato del líquido extracelular a través del riñón o del tracto gastrointestinal, y disminución de la capacidad del riñón enfermo para excretar ácido o regenerar bicarbonato. Esto habíamos hablado de la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las consecuencias de la severa acidemia? Es decir, cuando hablamos cuando el pH está por debajo de 7,25, dicen algunos, de 7,20, dicen otros. De todas formas, la valoración clínica que hagamos nosotros en esas circunstancias la podemos decir si es 7,22 o 7,20 o hasta 7,20, comenzar a interpretar por debajo de esa cifra recién como que estamos con una acidemia severa. Desde el punto de vista de las consecuencias, podemos mirar que las consecuencias cardiopulmonares, fíjense ustedes que son las que más se notan, en las que nos mueven, digamos, y nos
hacen definir la corrección ácida, fundamentalmente la corrección de la acidemia, son las alteraciones en la contractilidad cardíaca, es decir, hay una disminución de la contractilidad, por lo tanto, al disminuir la contractilidad, disminuye el volumen sistólico, disminuye el volumen minuto, y puede en algunas circunstancias aumentar la presión capilar pulmonar y desencadenar edema del pulmón solo en la acidemia. Y también un signo de insuficiencia cardíaca de bajo gasto, también solo la acidemia. Bueno, hay una dilatación arteriolar y venoconstricción. También esto va a generar, junto con la disfunción ventricular, más seriología y manifestación clínica de alteración hemodinámica, incremento de la resistencia vascular, esto con un miocardio con trastorno de contractilidad, empeora más, reducción del gasto cardíaco, la presión arterial, bueno, la función renal y hepática, disminución, esto es clave también al momento de manejar pacientes con alteraciones ácido básicas, sobre todo en pacientes que están sépticos o pacientes que tienen disfunción multiorgánica, en que digamos, el valor del pH por debajo de 7,25, es decir, por debajo de 7,30 ya comienza a disminuir la respuesta a las catecolaminas. Y las catecolaminas, como se cree, norepinefrina, epinefrina, son fundamentalmente cualquier sustancia que nosotros utilizamos en esas condiciones, que son vasoactivas, tratando de mejorar la contractilidad, mejorar la tensión arterial. En otras circunstancias, mejorar la contractilidad miocárdica, así son drogas inotrópicas y vasoactivas. Es decir, el pH acidótico disminuye la respuesta a esas drogas, respuestas orgánicas a esas drogas. Por lo tanto, circunstancias de manejo de shock de cualquier tipo, y vamos a indicar una catecolamina, tenemos que conocer el valor del pH y tenemos que intentar que el pH esté por arriba de 7,25 como mínimo. Y bueno, y también otra de las consecuencias de la acidemia es la hiperventilación pulmonar, que forma parte de la alteración primaria y que es lo que hace fundamentalmente intentar llevar el valor a lo más cercano a lo normal posible, o no permitir que disminuya lo que iba a disminuir de acuerdo al valor de la disminución del bicarbonato si no existía la compensación. Entonces, ahora vamos a nombrar, yo al final de esta clase están desarrollados casi todos los temas de las acidosis metabólicas, cortito como para que quede, para que no sea muy tedioso, digamos, el aprendizaje y la interpretación de estos cuadros en medicina interna. Pero ojo, que estos forman parte de, por ejemplo, ahora le voy a mostrar cuál de ellas, le voy a decir cuáles son, ¿no? Bueno, entonces, las acidosis metabólicas, fundamentalmente, se dividen en dos grandes grupos de acuerdo al anión GAP, o al hiato aniónico, ¿no? Con hiato aniónico, con anión GAP aumentado y con anión GAP normal. ¿Sí? Con anión GAP aumentado y cloro normal, ¿sí? Es fundamentalmente para aumento de la producción de ácidos. Ya vamos a ver cuáles son las circunstancias clínicas en las que hay aumento de producción de ácidos, o disminución en la excreción de ácidos inorgánicos, fundamentalmente cuando hablamos de los fallos renales, ¿no? Y con hiato o con anión GAP normal, cloro aumentado, las pérdidas producidas por pérdida de bicarbonato, ¿no? Una es aumento en la excreción de ácido y la otra es por pérdida de bicarbonato. La pérdida de bicarbonato puede ser renal o intestinal. Bueno, esto es. Y esto es lo que yo me refería recién, ¿no? La clase larga y aburrida es cuando yo voy más o menos haciendo digamos, desarrollando cada una de estas clases, cada uno de estos temas. Por ejemplo, hiato aniónico aumentado con cloro normal, aumento de la producción de ácidos orgánicos, fundamentalmente la cetoacidosis diabética,
cetoacidosis alcohólica, cetoacidosis por ayuno prolongado, la acidosis láctica. Es decir, voy desarrollando cada uno de estos temas en forma cortita, que al final de esta clase, cuando le pase en una plataforma, están desarrollados. Bueno, acá lo voy a nombrar más para seguir y para tratar de completar y que quede lo más claro que puedo dejarme en la interpretación y el manejo de los trastornos ácido básicos solo, porque acuérdense que estos forman parte de una alteración. Entonces, la acidosis metabólica con el ion GAP aumentado, dijimos que era una de las causas producción de ácidos orgánicos, cetoacidosis diabética, alcohólica, cetoacidosis de ayuno, acidosis láctica, intoxicación por, acá ustedes deben conocer la intoxicación por salicilato, metanol, etilenglicol, paraldehído, ¿sí? El cuadro clínico por tóxico seguramente, ¿no? Y por otro, disminución de la excreción de ácidos inorgánicos, una insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica. Los dos grandes grupos de acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Y después tenemos acidosis metabólica con anión GAP normal. Bueno, habíamos dicho, así como pasé recién, que pueden ser por pérdida digestiva, ¿no? De bicarbonato, diarrea, malabsorción, drenaje, ¿no? Drenaje de intestino delgado fundamentalmente, pérdida de bicarbonato, y las pérdidas renales de bicarbonato, ¿no? Túbulo proximal, la ETR tipo 2, ¿no? Inhibidor de migrasa carbónica, producción de acidosis metabólica, ¿no? Bueno, la falla nefronadistal, la ATR tipo 1, o los estados de hipoaldosteronismo, fundamentalmente, ¿no? Los estados de hipoaldosteronismo. Acuérdense ustedes que el hiperaldosteronismo produce otra alteración, pero acá el hipoaldosteronismo con otras cosas y a veces la utilización de algunos diuréticos. También algunas veces por administración de ácidos, cloruro de amonio, cloruro cálcico, pero esto es en la nutrición parenteral en algunas circunstancias, se suele ver en la unidad de cuidados intensivos. Esos son, ya vemos cuáles eran, digamos, las alteraciones clínicas y el aparato respiratorio y cardiovascular y hemodinámico, y las causas, y ahora vamos a definir cómo se manejan, cómo se tratan las acidosis metabólicas. Fíjense ustedes, la terapéutica de la acidosis metabólica debe estar dirigida inicialmente a tratar la causa productiva. Y ahora, incluyendo en algunos casos medidas adicionales de soporte, en la acidosis láctica tipo A, ¿no? El objetivo terapéutico de la estabilización hemodinámica está producida por la alteración hemodinámica, optimizar la disponibilidad de oxígeno, quiero decir, fundamentalmente que está en el suelo. En adición a la resucitación cardiorrespiratoria, acá es por hipoxia, es necesario tratar la causa base de la acidosis láctica. Esta terapéutica puede involucrar la administración de, en algunas circunstancias, antibióticos adecuados, drenaje quirúrgico de focos, de focos en los procesos sépticos, ¿sí? Es decir, cuando la alteración ácido básica está desencadenada por una sepsis, manejar la sepsis como corresponde, digamos, un tratamiento antibiótico, drenar un foco, un antibiótico adecuado, reanimación hidroelectrolítica, ¿no? Quimioterapia de las enfermedades malignas, ¿no? Discontinuación de ciertas drogas en algunas circunstancias, pero ustedes que hay algunos tipos algunos antihiperglucemiantes que producen acidosis metabólica, ¿no? Modificación de la dieta en ciertos tipos de acidosis láctica congénita. En la cetoacidosis diabética, claramente, ustedes ya saben cuál es la alteración fundamental, ¿no? El equilibrio hídrico. El problema más severo en la cetoacidosis diabética, siempre que el pH no esté por debajo de 7, siempre que el pH no esté por debajo de 7, lo más serio y por lo que se mueren las personas son por la falta de agua. Inicialmente por la falta de agua. Cuando el pH está por debajo de 7, la alteración, en este caso, la alteración ácido básica es importante.
Es decir, es necesario restablecer el equilibrio hídrico, fundamentalmente de ahí viene a que cuando nosotros comenzamos a manejar a un paciente con cetoacidosis diabética, la primer medida es la animación hidroelectrólica, ¿no? 1, 2, 3 o 4, 5 litros de líquido en 2 horas o 3 aproximadamente, y a partir de ahí recién comenzamos con el tratamiento con insulina, ¿no? Fíjense ustedes, entonces, en la primera etapa se mueve por alteración, por la deshidratación. En la segunda etapa, cuando comienza a subir el pH y a bajar la glucemia, y nosotros le pusimos insulina, ¿qué es lo que puede pasar? Rápidamente puede pasar que el potasio de estar en 4, 4,5, 6 de potasio, comience a bajar drásticamente. Entonces, se mueren después de las primeras 2 horas, se mueren por arritmia, por hipocalemia. El paciente con cetoacidosis diabética. Bueno, eso es para el tratamiento de la cetoacidosis después, ¿no? Es decir, restablecer el equilibrio líquido, administrar insulina, y en la acidosis y la insuficiencia renal, el tratamiento de elecciones es la diálisis. Bueno, en ausencia de una causa definible y reversible, o sea, por algunas veces droga o obstrucción, ¿no? El tratamiento de la acidosis tubular renal se basa en la administración de alcalino, ¿no? Puede ser en este caso de la ATR, la solución de Scholl, que contiene 1 equivalente, ¿no?, por mililitro de un precursor de bicarbonato, y la producción de 1 mililitro kilo generalmente neutraliza la producción diaria de ácido. Es decir, la solución de Scholl fundamentalmente está relacionado con algo que produce bicarbonato. En pacientes con acidosis tubular con hipercalemia se debe realizar restricción del potasio, la furosemida, que aumenta la pérdida de potasio y facilita la acidificación de la orina, fundamentalmente produce alcalosis metabólica, acuérdense, los efectos adversos, no puede ser utilizada en estas circunstancias de la acidosis tubular renal con hipercalemia. Por último, en pacientes con buena reserva cardiovascular y deficiencia de aldosterona, ¿no?, un hipoaldosteronismo, síndrome de Conn fundamentalmente, se debe realizar un reemplazo con fluorocortisona. La fluorocortisona es un mineralocorticoide que tiene efecto, justamente el glucocorticoide con mayor efecto mineralocorticoide. Disculpen. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Yo no les veo a ustedes ahora. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, doctor. Sí, doctor, se lo ve perfectamente. Ah, le digo gracias, es que no te rías de mí. Bueno, hasta ahora estoy siendo claro. Sí, doctor. Bueno, vamos a seguir. Bueno. Además de la conducta terapéutica precedente de índole etiológica, en algunos casos se debe tratar sintomáticamente. Ahí está. Acá es donde tenemos que comenzar a pensar en el bicarbonato, ¿no es cierto? Tratar sintomáticamente la acidosis para evitar los efectos desfavorables que produce esta disminución del pH. Bueno, acá hablando de algo que todos los años buscamos algo nuevo respecto de esto, fundamentalmente de esto, y cada año encontramos lo mismo de hace 20 años, más o menos aproximadamente, y tal vez más. Hoy estuve sacando cuenta de que mañana va a ser 32 años que inauguramos la terapia intensiva de Santo Tomé, o sea que ya hace unos tiempos más que soy médico. Bueno, recientemente ha sido reevaluada la utilidad del bicarbonato de sodio como agente buffer en el tratamiento de la acidosis metabólica, ¿no? El beneficio potencial de su empleo reside en la mejoría de los efectos de la acidosis sobre el aparato cardiovascular. Lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan aquellos efectos de que produce vasoconstricción, disminuye la contractilidad miocárdica, puede aumentar la tensión arterial y aumentar la presión capilar pulmonar por aumento de la llegada de sangre a la precarga, fundamentalmente, ¿sí? Es decir, nosotros lo que tratamos de evaluar es el efecto de este valor, del valor de este pH en este paciente para tomar la decisión, ¿no? La acidosis severa pueden determinar
una disminución de la contractilidad cardíaca, disminución del volumen bruto cardíaco, vasodilatación e hipotensión, disminución del flujo sanguíneo hepático y renal, bradicardia y aumento de la susceptibilidad a las arritmias. Y acuérdense ustedes, ¿a quién no se le ocurre indicar en paciente hipotenso un vasoactivo? ¿No? Y a partir de ahí podemos desencadenar la arritmia. Bueno, estos efectos adversos generalmente aparecen cuando el pH disminuye por debajo de 7,10 en la cetoacidosis diabética fundamentalmente, o 7,20 por debajo de ese valor en las otras causas de cetoacidosis. Bueno, en el criterio prevalente solo se debe hacer tratamientos sintomáticos cuando el pH sea por debajo de 7,10 o cuando después del tratamiento etiológico adecuado persigan signos o síntomas imputables en la acidemia. Es decir, si tiene pH 7,15 y ya tratamos las causas y persiste la inestabilidad hemodinámica, persiste la hipotensión arterial, entonces corregir el bicarbonato. En realidad, bueno, ahora vamos a ver cuáles son los objetivos, ¿no? En estos casos se utiliza como sustancia base el bicarbonato de sodio. El déficit de base, es decir, que se pretende corregir, es el del espacio extracelular, ¿no? El déficit de base, o sea, el exceso de base que se pretende corregir, es el del líquido extracelular. Y bueno, la terapia con bicarbonato debe ser preservada para pacientes con acidosis metabólica severa caracterizada por inestabilidad hemodinámica, ¿no? pH por debajo de 7,10 y o bicarbonato por debajo de 10 miliequivalentes. Entonces, estos son las indicaciones fundamentalmente, y cuando hablamos de cetoacidosis diabética, por ahí el pH puede ser un poco menos. Ya vamos por ahí seguramente cuando se hable del manejo de la cetoacidosis, se puede discutir un poquito. Pero esto tiene que quedarle como, digamos, como concepto claro. Y el objetivo no es normalizar el bicarbonato, sino mejorar la función del sistema nervioso central y cardiocirculatorio y la acidemia severa. Es decir, tampoco ponemos como objetivo llevar a un pH normal y un bicarbonato normal, sino que el valor del bicarbonato y pH lleguen para mejorar la función del sistema nervioso central y hemodinámica. Y bueno, la dosis de bicarbonato debe ser calculada para incrementar hasta no más de 15 miliequivalentes litros. Nosotros manejamos valores de bicarbonato, o un pH no más de 7,15. ¿Y cuánto de bicarbonato necesitamos para corregir un determinado valor de bicarbonato? Entonces, ¿cómo se calcula el déficit de bicarbonato? Sería el déficit de bicarbonato a pasar es igual al bicarbonato deseado, acuérdense, nunca superar los 15, ¿no? Menos bicarbonato actual, de acuerdo a si es mujeres y hombres, por peso corporal por 0,6. Peso corporal por 0,6 si es hombre, por 0,5 si es mujer, o al revés. Yo, por la duda, siempre acepto el peso corporal por 0,5, en todo caso, así que no me olvido. ¿Saben por qué? Porque en líneas generales, esto es un valor que no es absoluto, no es que yo tengo que pasarle exclusivamente lo que yo saqué como cálculo, y si es menos estoy haciendo mal, y si es más, también, bueno, si es más no debería ser, pero son valores que sirven como para tener una idea hasta dónde pasar simplemente, ¿no? De todas formas, peso corporal por 0,6 no va a cambiar. Es decir, supongamos que tengamos un bicarbonato de 6, ¿no? El bicarbonato actual que medimos de 6. Y nosotros queremos llevar a 15, ¿no? Bicarbonato deseado 15 menos 6. Es 9, ¿no? Peso corporal habitualmente calculamos 70, ¿no? 70 peso corporal por 0,6, 7 por 6, 7 por 6, ¿cuánto? 42, ¿no?
Si ponemos 5, 70 sería 35. ¿No? 7 por 0,5, 35. Sería 9 por 35. 35 por 9 deben andar en 325 aproximadamente. Es decir, el déficit de bicarbonato calculado es 325 miliequivalentes. ¿Soy claro hasta acá? Bueno. También podemos corregir sobre el exceso de base, ¿no? Es decir, la cantidad de bicarbonato a pasar, el exceso de base por 0,3 por peso corporal magro. Es decir, miramos, vieron que viene, por ejemplo, un exceso de base de menos 10, ¿no? Por 0,3, ¿cuánto es? Menos 10 por 0,3 es 3, ¿no? Peso corporal magro. ¿Cuál es el peso corporal magro? El que no tiene agua, el que no tiene no tiene rehidratación, ¿no? El 0,3 por, vamos a suponer, que tenga 70 kilos. Y ahí ustedes sacan la cuenta cuánto le va a dar, ¿no? De acuerdo al exceso de base. Y también esto, cómo se corrige en líneas generales todo el tratamiento de las causas y de las patologías de base que estamos realizando. Acá queremos corregir simplemente el valor del bicarbonato. El 30% pasamos en la primera media hora, o una hora máximo, ¿no? El 30% de ese valor. Habíamos dicho con este casito anterior, que le había puesto acá de bicarbonato de 9, 5 era que habíamos puesto, ¿no? Que faltaba 300, que el déficit de bicarbonato era 325. Es decir, el 30%, más o menos 80 mil equivalentes, pasamos en la primera. Una vez que terminamos de pasar ese 80 mil equivalentes, 15 a 20 minutos después, volvemos a solicitar un análisis de gases en sangre y vemos hasta dónde llegó el valor del pH. A partir de ahí, si no logramos un bicarbonato de 15, logramos un bicarbonato de 10 o 11, podemos pasar el otro 30%, pero no entre media hora y una hora, sino en 6 a 8 horas. Y nuevamente volver a solicitar un ácido básico. Habitualmente en la primera corrección, y ya el valor del bicarbonato comienza a ponerse 13, 14 o 15 habitualmente, y después en algunas circunstancias seguimos pasando el resto, pero no en poco tiempo, sino que en más de 24. También con controles seriados cada 6 u 8 horas, y por lo menos 4 controles por día. Como mínimo 3. Bueno. Las complicaciones del tratamiento con bicarbonato. Dijimos hoy que ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero acuérdense que cuando hay una acidosis, el potasio, el potasio plasmático suele aumentar. Aumenta. ¿Por qué? Porque el hidrogenio entra a la célula y para mantener la neutralidad sale potasio de la célula, ¿no? Y hay un calculito, inclusive, que por cada 0,05 unidad de pH que disminuye, tiene que aumentar el potasio en 0,5 miliequivalente. Entonces, tiene que haber siempre, acuérdense ustedes que uno de los efectos adversos puede ser la hipocalemia. ¿Se acuerdan recién cuando yo les había dicho que el manejo de la cetoacidosis diabética, cuando manejamos primero el líquido, y que a veces los pacientes en cetoacidosis, cuando se mueren en las primeras horas, se mueren por hipovolemia, y después de las primeras 2 a 4 horas por hipocalemia, justamente porque comenzamos a corregir el pH. ¿Está? Aunque nosotros no le pasemos bicarbonato, ya estamos a través de cambiar el metabolismo celular, cambiar la utilización de azúcar, que quede más azúcar dentro de la célula y disminuir la concentración de hidrogenio, por lo tanto estamos aumentando el pH. Lo que estamos haciendo es disminuir también el potasio. Así que la hipocalemia es una de las... Tanto es así que nosotros vemos que el paciente con pH
por debajo de 7,20 y potasio de 4, ya lo interpretamos como que está hipocalemia. Bueno, Doctor, hipernatremia, otra de las... doctor. ¿Alguien me está hablando? Es una pregunta porque no escucho bien, ¿eh? No escucho lo que ustedes... Sí. Sí, yo tengo una pregunta. En la cetoacidosis diabética, ¿cuánto considero de valor de bicarbonato para saber cuándo parar de infundir la insulina? Entiendo la pregunta. ¿Cuánto interpreto? ¿Cuánto considero? ¿Qué me dijiste? No, ¿Cuánto considero el valor del bicarbonato y de pH para saber cuándo yo no necesito más infundir la insulina? no, en realidad los valores, en realidad la indicación de insulina siempre tiene indicación de insulina. El problema es el momento en el cual tenemos que indicar la insulina o iniciar la insulina en un paciente en cetoacidosis. Claramente no es desde el comienzo, es una vez corregido la hipovolemia, o está en vía de corrección la hipovolemia. Y tampoco tiene que ver el valor de bicarbonato, sino que el valor de la volemia, del volumen minuto, o del estado de hidratación fundamentalmente. Por supuesto que cuando tenemos un paciente con un estado hemodinámico adecuado y no está deshidratado, o la deshidratación en vía de estabilización, de compensación, el pH solo comienza a corregirse y a aumentar el bicarbonato. No es el valor del bicarbonato por el que yo indico insulina, sino que es otra cosa. Y una vez que yo considero que tengo una buena presión venosa central, una buena tensión arterial, si ahí tengo un pH por debajo de 7,10 y un bicarbonato por debajo de 10, puedo corregir de acuerdo a las y si obviamente si tiene alteración hemodinámica peor, ¿no? A veces en el paciente con cetoacidosis es un paciente que no hay valor claro. Algunos me dicen por debajo de 7 de valor de pH, lo cual tampoco eso es absolutamente cierto, porque si con 7,10 de pH tiene alteración hemodinámica, yo tengo que corregir. Gracias. Bueno, entonces, las complicaciones son hipocalemia, hipernatremia, sobrecarga de volumen, una alteración de conciencia y convulsión. La acidosis metabólica con anion gap normal, bueno, fundamentalmente, esto hay todos los power que vienen después están explicado y desarrollado todo esto, pero fundamentalmente vamos a hablar de la ATR, por lo menos que quede esto que es simple, la ATR con alteraciones del electrolito debido a una falla en la excreción de protones, la tipo 1, en la reabsorción del bicarbonato tipo 2, ¿no? O en la producción, ¿no?, de aldosterona o la respuesta a esta hormona en tipo 4. La 3 extremadamente raro, es decir, la acidosis tubular renal. ¿En qué parte se reabsorbe el bicarbonato? El 80% del bicarbonato que se filtra se absorbe en el túbulo contorneado proximal, es decir, la ATR proximal es la tipo 2, la ATR distal es la tipo 1, ¿ah? ¿Quedó claro mucho? Y producido por cada una de las, la expresión del bicarbonato, la expresión de protones o la alteración de la respuesta de la aldosterona. Alcalosis metabólica. Bueno, antes de comenzar con alcalosis metabólica, ¿alguna otra preguntita de la acidosis? Profe, yo una vez leí sobre la acidosis, perdón, sobre la acidosis hiperclorémica cuando uno reanima al paciente con soluciones cristaloides. ¿Eso es porque se va disminuyendo, digamos, la concentración de bicarbonato también? ¿O por qué es? Cuando yo le expando tanto. La hiperclorémica. Ajá, por reanimación con solución fisiológica.
En realidad, bueno, de hecho, siempre hay una de las complicaciones que ocurren, que nos ocurren en algunas circunstancias cuando manejamos bicarbonato de sodio, puede ser una hipercloремia. De todas formas, en las alteraciones, la acidosis metabólica y hiperclorémica, que son fundamentalmente por pérdida de bicarbonato, acuérdense ustedes, que se pierde o por tubo digestivo, fundamentalmente, o por ATR. Y las que se pierden por tubo digestivo, esas son las que se pueden corregir en algunas circunstancias con cloruro de sodio. ¿Quedó claro? Es decir, porque fundamentalmente coexisten con hipovolemia. Bueno, alcalosis metabólica. ¿Alguna otra pregunta? Es un disturbio, la alcalosis metabólica entonces es un disturbio ácido-base que se caracteriza por un incremento del pH, primariamente debido a un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, ¿no? Aumenta el pH por aumento de la concentración plasmática de bicarbonato. La definición: pH por arriba de 145, bicarbonato por arriba de 28, aumento de la PCO2, ¿sí? Y el exceso de base es positivo habitualmente. Entonces, siempre que ustedes tengan un pH por arriba de 7,45 y tienen un bicarbonato por arriba de 28, lo que altera este valor de pH es el aumento del bicarbonato. Porque si este pH por arriba de 7,45 tiene una PCO2 por debajo de 30, es la causa, es la disminución de la PCO2. Son cosas que van en contra, acuérdense. Entonces, el concepto es aumento del valor del pH por disminución de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Aumento de la concentración de bicarbonato, que es la causa, aumento de la PCO2, que es la compensación que se espera. Por supuesto, con el exceso de base. El exceso de base aumenta. Bueno, para que se produzca una alcalosis metabólica, tiene que fundamentalmente darse dos condiciones. El aumento del bicarbonato plasmático, ¿sí? Y hay otra condición, que esto es lo que produce la alcalemia, y una alteración en la capacidad de excretar el bicarbonato. Esto es el mecanismo que perpetuador sería. Entonces, para que tengamos alcalosis metabólica, tenemos que tener un mecanismo que aumente el bicarbonato y otro mecanismo que disminuya la capacidad de excretar el bicarbonato. Bueno, las situaciones que generan aumento del bicarbonato plasmático, bueno, pérdida de hidrogeniones, ganancia de bicarbonato, ¿no? Aumento de bicarbonato por alcalosis por contracción, es decir, por contracción fundamentalmente de volumen, ¿no? Situaciones que generan, ¿sí?, aumento del bicarbonato plasmático. Y las situaciones que perpetúan, o los mecanismos que perpetúan, que nosotros en realidad la mayoría de las veces no estamos viendo o no vemos, o ya no existe el mecanismo que desencadena, sino que lo que nosotros vemos es el mecanismo perpetuador, que es ese el que nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, los perpetuadores: la hipovolemia, la hipocloremia, la hipocalemia y el hiperaldosteronismo. Hiperaldosteronismo. Miren, fíjense ustedes qué simple que es. Entonces, el hipoaldosteronismo produce acidosis. El hiperaldosteronismo produce, y cuando hablamos de aldosterona hablamos de todos los minerales corticoides, ¿no? Por eso los corticoides inflamatorios tienen cierto efecto mineralocorticoideo, entonces también producen estas alteraciones. El paciente que tiene Cushing tiene habitualmente alcalosis metabólica, que tiene
Addison, acidosis metabólica, con también una alteración del sodio y del potasio agregado. Fíjense cómo ya comenzamos a ver y a repasar algunas otras condiciones de condiciones orgánicas, ¿no? Entonces, la alcalosis metabólica, la pérdida de hidrogenios que causa digestiva, los vómitos, ¿no? Sifonaje por sonda nasogástrica, estenosis gastroduodenales, clorurrea congénita, adenoma velloso, y las causas renales tenemos el hipermineralocortisolismo, la hipocalemia, los diuréticos, acuérdense los diuréticos fundamentalmente, los diuréticos de asa, los diuréticos diacídicos, ¿no? La alcalosis por hipercamia y la hipercalcemia. Como también como pérdida de bicarbonato. Es decir, la alcalosis metabólica, la ganancia de bicarbonato podemos tener en las transfusiones, ¿no? En las transfusiones o cuando corregimos a un paciente un pH con bicarbonato de sodio. Y también cuando hay contracción de volumen, fundamentalmente relacionado con los diuréticos, las pérdidas gástricas, bueno, en la clorhídrica, y la fibrosis quística como causa de desencadenamiento y mantención, y sobre todo de aumentar el valor del carbono. Esto es algo que nosotros siempre solemos solicitar cuando tenemos alcalosis metabólica, el valor del cloro, para tener una idea de si nuestra alcalosis metabólica es clorosensible o clororesistente. Y definir el tratamiento relacionado justamente relacionado con esto. El cloro urinario por debajo de 15 miliequivalentes litros, si tenemos este valor de cloro en la orina, decimos que es clorosensible. A partir de ahí, estas causas son simples, digamos, pérdida digestiva, diuréticos, ¿no? Post-hipercamia, dietas pobres en cloro, ¿no? Entonces esto se resuelve con líquido, fundamentalmente, ¿no? La alcalosis metabólica es clorosensible. Y las clororesistentes son aquellas que tienen cloro urinario por arriba de 40 miliequivalentes litros, y estas están relacionadas con estados edematosos, hipermineralocorticoidismo y las hipocalemias. Fíjense que estas relaciones habitualmente, los estados edematosos o asíticos edematosos o cualquier estado edematoso, cursan la mayoría de las veces con, acuérdense de la hipertensión portal y el síndrome cístico edematoso. Acuérdense del síndrome de edema generalizado, el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, perdón, ¿no? Esto, el paciente tiene una condición en la cual el líquido corporal total está aumentado, es decir, no está deshidratado, pero está hipovolémico, ¿no? Porque el líquido está fundamentalmente fuera del sistema vascular, fuera del sistema hemodinámico. Entonces se comporta como que con hipovolemia, ¿no? Disminuye el flujo plasmático renal y aumenta renina, angiotensina, aldosterona. Se produce un hiperaldosteronismo. Esto va a desencadenar la retención de sodio y potasio, ¿no? Retención de sodio y agua fundamentalmente, ¿no? Y aumenta el cloro urinario. En esas circunstancias son clororesistentes. Entonces, si tenemos cloro por debajo de 15 y por arriba de 40, definimos la terapéutica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ahora vamos a seguir con el tratamiento. Bueno, la alcalosis metabólica, todas las circunstancias de ácido básica que tenga pH por arriba de 745 disminuye, mejor dicho, sí, queremos decir que disminuye digamos, la liberación de oxígeno de la hemoglobina, o, dicho de otra forma, aumenta la efectividad de tener oxígeno de la hemoglobina. Acuérdense ustedes que desvían la curva de sucesión de oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda.
Bueno, desde el punto de vista neurológico, puede producir disfunción del sistema nervioso central. Bueno, ocurre frecuentemente con alcalemia severa. Puede haber somnolencia, confusión, coma. También se puede observar conducta inapropiada, desorientación temporoespacial. También hay manifestación relacionada con la hipovolemia, ¿no? Contracción de volumen, y la hipoxia tisular. Todo esto, acuérdense que siempre que hay alcalosis metabólica, una de las causas que mantiene es la hipovolemia. La alcalemia puede disminuir el calcio ionizado, pudiendo llegar a la tetana. Bueno, y produce la alcalosis metabólica, digamos que el mecanismo de compensación, siempre tiene que haber aumento de la PCO2, y siempre hay cierto grado de hipoventilación alveolar. Acuérdense ustedes que el límite del valor de PCO2, independientemente del valor del pH y del valor del bicarbonato, es una PCO2 por arriba de 50 hasta 55 milímetros de mercurio como máximo, porque a partir de ahí ya comienza a haber hipoxia, y lo que estimula el centro respiratorio no es el pH en este caso, por lo que deprime el centro respiratorio con el pH, sino que es la hipoxia tisular. Bueno, desde el punto de vista hemodinámico, puede haber, por disminución del potasio, puede haber alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? En el ritmo cardíaco, siempre que hay hipocalemia puede haber arritmia cardíaca, y también aumenta la sensibilidad de digital. Acuérdense que la hipocalemia es una de las causas de arritmia o de alteración electrocardiográfica de la digital. Bueno, tratamos el tratamiento de la alcalosis metabólica, aporte de ácido clorhídrico en algunas circunstancias, fundamentalmente el tratamiento de los mecanismos perpetuadores. Las causas, bueno, depresión de volumen extracelular con pérdida de fluido rico en cloro, vómito o uso de diurético, incremento primario de la actividad mineral corticoide, administración de álcali en pacientes con insuficiencia renal. Todo, fíjense que cada uno de estos obviamente tiene una conducta terapéutica relacionada con la causa y con el mecanismo perpetuador. Síntomas ligados a la deshidratación y a la hipocamia, astenia, calambres musculares, mareo, poliuria, debilidad muscular por la hipocalemia y la hipocalcemia. Y ahora vamos a describir un ejemplito para tener una idea. Fíjense usted, un paciente varón de 45 años de edad, fumador, se presenta en emergencia por vómitos recurrentes, 5 días de duración, y los resultados del análisis de gases arteriales son pH 749, esto está en la alcalemia, digamos, una PCO2 de 55, el valor de PCO2 no justifica el valor del pH, así que no tiene una alteración respiratoria, y tiene un bicarbonato de 40, es decir, el bicarbonato sí justifica la alteración respiratoria. La alteración del pH, o sea que tiene una alcalemia metabólica. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar acá? Si la compensación es la compensación que nosotros esperamos o no. ¿Sí? Y cómo se corrige el valor de PCO2 de acuerdo al aumento del bicarbonato. Entonces, acá tenemos que el trastorno primario es una alcalosis, ¿no? Puede tener una alteración respiratoria crónica más una alcalosis metabólica con elevación plasmática de bicarbonato e hipercapnia. Bueno, la hipoxemia refleja la alteración respiratoria crónica, de eso uno no habla y nos interesa mucho primariamente para analizar los gases en sangre, pero sí por ahí para tener la interpretación de algunas alteraciones, ¿no? La PCO2 elevada puede reflejar tanto la compensación respiratoria de una alcalosis metabólica como la neumopatía como alteración primaria, ¿no? En realidad, la alteración primaria es, por lo que vemos acá, una alcalosis metabólica. Bueno, en estos pacientes, en algunas circunstancias, para decir si esto es respiratorio primario o metabólico primario, calcular el A-. Si el A- está aumentado, muy aumentado por arriba, pueden ser que
de gradiente a menos A es 15 a 20 milímetros de mercurio. 15 a 20 milímetros de mercurio, no más que eso. Si está más que esto, el problema es respiratorio primario. Bueno, alcalosis metabólica del tratamiento, bueno, se puede corregir mediante la excreción urinaria del exceso de bicarbonato. Podemos medir el pH, entonces, en casos de alcalosis sal sensible, ¿no? Se trata con la administración oral o endovenosa de cloruro, ¿no? O sea, hidratando. El seguimiento se hace con medición del pH urinario. Suele estar por debajo del 5.5 antes de iniciar el tratamiento, es decir, el valor del pH, a causa de la secreción aumentada de hidrógeno. Bueno, cuando se restablece el volumen, ¿no?, y de cloro, se produce, ¿no?, y permite la expresión del exceso de bicarbonato y el pH urinario comienza a aumentar y llega hasta 7. Es decir, estamos monitoreando con el valor fundamentalmente del pH urinario. pH urinario bajo, líquido, seguimos con líquido hasta que llegue a 7, que es el valor que nos indica de que comenzó a eliminar el bicarbonato. Y cuando comienza a eliminar el bicarbonato, solo el riñón se encarga de corregir la alcalosis metabólica. Entonces, en los casos de sal sensible, vómito, aspiración, sinonazobática, diurético, hablamos de que tenemos que tener fundamentalmente líquido y cloruro de sodio. Sea resistente, estado edematoso, hipermineral cortisolismo, hipocalemia severa e insuficiencia renal, ¿no? Por supuesto, cada uno de estos estados edematosos que utilizaríamos en los estados edematosos con el hipermineral cortisolismo, ¿no? En los estados edematosos, fundamentalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tratar la alcalosis metabólica? Tiene edemas y los efectos adversos de los diuréticos es la alcalosis metabólica. Hay un diurético que no nos acordamos, que produce acidosis metabólica. ¿Se acuerdan cuál es? La anhidrasa carbónica. En los casos de hiperaldosteronismo o en los casos de alcalosis metabólica con pacientes con estado edematoso, podemos utilizar la anhidrasa carbónica. Acá tenemos otro pacientito también para tratar de analizar de vuelta, paciente autista, paciente de 53 años, con diagnóstico de EPOC, medicado con furosemida, depresor, hipertrofia, salbutamol, fluticasona, mononitrato de susorbida, isquémica, ¿no? Y ingresa UTI por incremento de su disnea de clase 1 clase 3 y está ansioso. El examen físico, paciente ansioso, taquipneico, no tolerable de cúbito, taquicárdico, puede entrar bilateral de aire, rares en ambas bases pulmonares, predominio de la base izquierda. Gasometría arterial, PO2 de 54, PCO2 de 65, pH de 738 y bicarbonato 38. Fíjense, usted tiene el pH normal. Esto es interesante, ¿no? Tiene pH normal, pero tiene el bicarbonato elevado y tiene la PCO2 elevada. Entonces, nosotros pensamos y conocemos esta historia clínica. EPOC, tiene diagnóstico de EPOC. Entonces, posiblemente tenga una acidosis respiratoria crónica. Pero el valor del pH, es decir, tiene una eudemia con acidosis respiratoria crónica. Pero si tiene los dos valores de lo que corresponde a la fórmula del pH alterado, puede que en alguna circunstancia ocurra esto que lleve el valor del pH normal. Entonces tiene una acidosis respiratoria crónica con para este valor de CO2, ¿qué valor de bicarbonato nosotros esperamos? 25 más, ¿no? Y por cada 10 tiene que tener, si es crónico, 4 más, ¿no? O sea, 8, 10 como máximo. Y el valor de bicarbonato normal es 24, más 10, 34.
y tiene más bicarbonato que el esperado para la alteración respiratoria. ¿Y qué otra alteración ácido básica primaria cursa con aumento del bicarbonato? La alcalosis metabólica. Entonces tiene una acidosis respiratoria crónica más una alcalosis metabólica. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Se durmieron, parece. Se durmieron, parece. ¿Puede explicar de vuelta, Doc? ¿Qué? ¿Puede explicar de vuelta? Que digamos que el valor del pH normal en algunas circunstancias no nos dice que no hay una alteración ácido-básica, ¿no? Lo único que sabemos es que tiene el valor de pH normal, pero fíjense, tenemos valor de pH normal con la alteración de la PO2, perdón, la alteración de la CO2 y el bicarbonato, es decir, los dos integrantes de la fórmula están alterados, ¿no? Por la historia, tiene una época, posiblemente tenga de cualquiera de las fórmulas, de la forma que nosotros le analicemos, vamos a llegar al mismo resultado, que es una acidosis respiratoria crónica con una alcalosis metabólica. Vamos a llegar a ese resultado seguro. Ahora, fíjense ustedes, que si tiene un valor, con este valor de pH, una CO2 de 65, tiene 20 milímetros, perdón, sí, 20 milímetros de mercurio, o 25 si ustedes quieren, milímetros de mercurio, más de 40, ¿no es cierto? Por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de PCO2 en la acidosis respiratoria crónica, el bicarbonato tiene que aumentar 4 a 6 miliequivalentes litros, 4 a 5, ¿no? Vamos a suponer que aumenta 4 miliequivalentes litros por cada 10, o sea, yo tengo 2 veces 10, ¿no? Y tengo 2 veces 4, son 8. Tratando de que por cada 10, 4, por cada 10, 4, 8. Y 5 más, 2. O sea que tengo que tener de bicarbonato 10 miliequivalentes de mercurio más que el valor normal. El valor normal era 24. Más 10, 34. ¿Y tengo cuánto de bicarbonato? 38. O sea que hay otra alteración ácido básica que primariamente consiste con el aumento del bicarbonato. ¿Y ese cuál es? La alcalosis metabólica. En la historia tenemos elementos que justifiquen una alcalosis metabólica y tenemos la furosemida, el corticoide. ¿Muy claro hasta ahí? Sí, doctor. Ustedes hacen los numeritos y se van a dar cuenta. Todo con el segundo slide que habíamos visto nosotros, o tercero, que hablaba de las compensaciones y los niveles de compensaciones penales. Bueno, fíjense ustedes que hablando de eso ya vimos que existen alteraciones mixtas, ¿no es cierto? Alteraciones ácido-bases mixtas, ¿no? En ellas coexisten más de uno de los trastornos primarios. En este caso que vimos hay una acidosis respiratoria crónica más una alcalosis metabólica. Bueno, y esto es algo que siempre yo trato de que quede bien claro, digamos. Supongamos que tenemos un paciente con un pH arterial bajo y por lo tanto acidótico. Si su bicarbonato está bajo, indica que tiene una acidosis metabólica. Y si su PCO2 está elevada, una acidosis respiratoria. Si presenta ambas circunstancias, tiene una acidosis mixta, ¿no? También yo suelo decir exactamente lo mismo. Si tiene un pH bajo y un bicarbonato bajo y una PCO2 normal. Es decir, ¿por qué tiene PCO2 normal si tiene que tener PCO2 baja para esta alteración primaria? Entonces, si tiene una PCO2 normal es porque hay una alteración clínica, patológica, que no permite que el aparato respiratorio hiperventile. Entonces, también tiene una acidosis metabólica y respiratoria, tiene una acidosis mixta, lo mismo que en este caso. Para todos los análisis de los ácidos, de los estados ácido-base es exactamente igual. Acuérdense,
Bueno, si conocemos el grado de compensación renal o respiratoria, podemos diagnosticar el trastorno más complejo, ¿no? Bueno, por ejemplo, fíjense en un paciente con una sobredosis de salicilato, ¿no? Un análisis de gases arteriales. Tenemos un pH 7,45. Parecería normal. Tiene una PCO2 de 20. O sea que uno diría que tiene una eudemia con una alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Cuánto por debajo de 40 está la PCO2? 20. ¿No es cierto? O sea que, y acuérdense ustedes, que el bicarbonato tiene que estar disminuido. ¿Y cómo disminuye el bicarbonato? Disminuye 1 miliequivalente litro, como máximo 2 por cada 10 milímetros, perdón, se disminuye por cada 10 milímetros de mercurio de disminución de la CO2. O sea que si acá tenemos 20, acá tenemos que tener como mucho, y ponemos 1.2, 2.4 de bicarbonato tiene que estar por debajo de 22. O sea, tendría que tener un bicarbonato de 20. Y tiene un bicarbonato de 12. Es decir, hay otra, hay una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica. Doctor, una consulta. Perdón. Este es el primer estadio de intoxicación por ácido acetilsalicílico. Acuérdense ustedes. Y la alteración, justamente si medimos el GAP, seguramente va a estar aumentado. Porque habíamos visto que cuando hay un ácido, y acuérdense ustedes que el ácido acetilsalicílico estimula mucho el centro respiratorio, ¿sí? El valor que usted toma para hacer la corrección es el valor medio, digamos, entre, por ejemplo, la presión de CO2 entre 35 y 45, toma 40 para hacer el cálculo. Actualmente no suele poner el valor medio y hacer el cálculo con los valores medios. Y las correcciones cuando son metabólicas habitualmente ponemos el mínimo, no el máximo. Las correcciones metabólicas, en vez de poner de 1 a 2, habitualmente ponemos 1 porque los metabólicos siempre con menor velocidad y con menor velocidad de respuesta que los respiratorios. Gracias. Bueno, ¿queda claro, queda más o menos claro todo esto? Bueno, entonces analizando este casito, tenemos una combinación de alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. Bueno, acá estaba el calculito. Entonces le voy a poner en el... Bueno, yo voy a suspender acá porque esto sigue más o menos lo mismo. Si quieren seguir, ¿no? Bueno, ahí ya terminamos. Así que voy a ver si puedo poner esta noche esto en la plataforma. Tienen una serie de casitos, ustedes van a ver más para acá, y después ahí comenzamos a desarrollar cada uno de los temas que yo les había dicho, ¿no? Cetoacidosis diabéticas. Y más atrás están todo el resto de las acidosis renales. Así que, hasta luego. Yo más tarde voy a tratar de colocarle, ¿cómo hago para verle a ustedes? ¿Corregir? Deje de compartir la pantalla. Compartir pantalla. No le estoy viendo a nadie. Bueno, pero acá por esto terminamos. Voy a ver si puedo dar entre el viernes y el sábado metabolismo del agua. Pero fundamentalmente vamos a hablar del metabolismo del agua, estado hipernatrémico, hiponatrémico, estado hiperosmolares y hiposmolares, y fundamentalmente poco de la parte teórica y muchos casitos clínicos con explicación teórica y explicación teórico-práctica sería, para que quede claro. Así que nos vemos, estén alerta, le van a decir cuándo es la próxima clase. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Chao, chao.